Pues la noche es abierta, no venimos con una lista de preguntas, ni preconcebidas, ni prerecibidas. Lo que queremos es que de manera espontánea cada uno de ustedes, si tienen inquietudes, puedan levantar su mano, se les llevará el micrófono y así poder responder las preguntas. Pero como dicen, para romper el hielo y tratar de establecer una introducción, vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu, la persona del Espíritu, el rol del Espíritu, lo que entiendo, lo que no entiendo, y salta siempre como a la mesa la realidad de que el Espíritu Santo, y ya se habló por su causa de esto de una manera u otra, de que es la persona menos comprendida. Recuerdo el pastor Agüero que hablaba de esto, su obra. Es uno de los temas que ha generado más controversia en la iglesia, en la historia de la iglesia. De hecho, doctrinas que han surgido y se van a un lado de la balanza, ¿verdad? Y entonces otro grupo que rechaza se va y mueve el péndulo hacia el otro extremo, y nos hemos pasado los años, ¿verdad? De un lado a otro. Y la idea de por su causa que pasó y de esta noche, es poder traer claridad, y por qué no, donde está el Señor hay orden, y podemos estar en un balance, entendiendo exactamente cuál es el propósito de Dios con relación a esto que Cristo dijo: les enviaré el Consolador. Entonces, pastor, para iniciar quizás, y es una pregunta que puedo traer como introducción, ¿por qué la doctrina del Espíritu, la persona del Espíritu, la enseñanza, la obra, los dones, etcétera, todo lo relacionado al Espíritu es tan controversial en la historia de la iglesia? Bueno, yo creo que en parte tiene que ver con mala enseñanza, por un lado, o ninguna enseñanza, o poca enseñanza. Por otro lado, el Espíritu es que provee dones, capacidades, y en diferentes momentos, entonces, esos dones que el Espíritu provee han sido mal usados, abusados. Y eso ha hecho, como tú ya ilustraba, que otro grupo de personas hayan ido al otro lado y hayan querido diferenciarse completamente de esto que estaba pasando en este otro extremo. Y la manera como encontraron de hacerlo fue no hablando del Espíritu, o hablando de forma con mucha precaución, no vaya a ser que se malentienda, o que gente en nuestras iglesias comiencen a tener estos dones también. Y al final es temor, es el temor a que aquello se replique aquí, en vez de con cierta seguridad decir: enseñemos lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia dice, porque es todo el consejo de Dios. No vamos a enseñar solamente una parte, sino todo el consejo de Dios. Pero también necesitamos ilustrar continuamente que estamos en dependencia del Espíritu, en oración, en consejería, y poderle entonces enseñar a la congregación que esto no es un concepto teológico, místico, esto es algo práctico. Que estoy ahora, bueno, tú estás aquí orando, por ejemplo, y tú le dices: Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu, que tengamos sabiduría, discernimiento, que podamos responder con claridad. Y ahí tú estás enseñando de manera práctica, visible, lo que implica depender del Espíritu. Y las cosas se agudizaron, yo creo que del año 1905 o algo así, con el famoso avivamiento de la calle Azusa Street en Estados Unidos, donde hubo todo tipo de manifestaciones. Y ahora yo ni siquiera voy a juzgar la validez o no. Simplemente que un grupo respondió para el otro lado, como siempre ocurre en la historia de la iglesia. Lo paradójico es que ninguna persona de la Trinidad ha causado tanta división como el Espíritu Santo. Que Efesios 4 nos dice que conservemos la paz del Espíritu. O sea, que conservemos la paz que el Espíritu trae, y es el Espíritu que más división ha traído. Es como una vergüenza para el pueblo de Dios que hayamos permitido que Satanás nos haya dividido en torno a la persona de la Trinidad que trae la unidad. El cuerpo de Cristo. Y no sé si llamar también como paradoja, porque el comentario que voy a hacer, me ha tocado en muchas oportunidades impartir el curso de premembresía, y uno de los temas que enseñamos es precisamente la doctrina del Espíritu, para ver dónde estamos como iglesia, cuál es nuestra posición. Y son de los temas donde más personas vienen y más preguntas hacen.
y más expectativa hay. De hecho, recuerdo que en algunas ocasiones nos tomaba 2 sesiones para poder abarcar todo el tema del Espíritu por lo extenso y de nuestro lado por lo detallista que hemos querido ser en la explicación de la obra y la persona del Espíritu. Y digo que la paradoja está en que es uno de los temas menos entendidos, que genera más confusión, pero al mismo tiempo me he dado cuenta que la palabra de Dios es bastante clara en definir, y lo vimos en Por su causa, cuál es el rol y para qué vino el Espíritu, cuál es la obra del Espíritu, inclusive en la parte de los dones. De hecho, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12, iniciando, en cuanto a los dones del Espíritu, no quiero que sean ignorantes. Y comienza a darle una serie de explicaciones, instrucciones. Entonces, la paradoja está en que es lo que genera más confusión, pero al mismo tiempo yo encuentro que hay mucha claridad en la palabra para poder entender lo que nos ha sido revelado, porque lo que no ha sido revelado no nos pertenece a nosotros, pero de lo que ha sido revelado es lo suficiente como para que no deberían haber entonces tantas controversias. Entonces, esta noche y en cada oportunidad que hablamos del tema, queremos más que traer nuestra opinión, traer lo que la palabra de Dios enseña. Y donde la palabra de Dios llega, hasta ahí nosotros llegamos. Obviamente, como decía el pastor Miguel, podemos traer una aplicación, una explicación, una ilustración de cómo luce eso, cómo se traduce en la vida cristiana. Pero de antemano le decimos, para responder sus preguntas, que no vamos a limitar a que sea la palabra de Dios la que hable, por el conocimiento que ya tenemos de ella, y no sean necesariamente nuestras propias opiniones. Así que con esto, quisiera dar la oportunidad entonces a ver si hay manos, y aquí tenemos ya la primera. De este lado tenemos 2 ya. Vamos a tratar de ser puntuales en las preguntas y más que hacer un comentario, hacer preguntas para no extendernos y dar oportunidad a otros hermanos aquí. Póngase de pie para que le vean, hermano. Buenas noches. Mi nombre es José Antonio, siervo de Cristo. Tengo una pregunta, pero no es del Espíritu Santo, a ver si me la puede responder. Hace tiempo oímos del viejo pacto y el nuevo pacto. ¿El nuevo pacto anula el viejo o no lo anula? Gracias. Bueno, gracias por su pregunta. Dijimos que queríamos dedicar la noche a hablar acerca del Espíritu. No sé si queremos dar una respuesta rápida ahí para poder entonces, para honrar ya que tomó el tiempo de preguntar. Pero, por favor, los demás, tratemos de limitarnos al tema del Espíritu. Bueno, Cristo dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero cuando la cumplió, la abrogó. Entonces, la quedó atrás, no por anticuado, sino por cumplimiento. Entonces, estamos bajo el nuevo pacto. De hecho, Hebreos habla de que tenemos un mejor mediador y un mejor pacto. Y Hebreos 8, el último versículo, el 13, creo que es el último versículo de Hebreos 8, habla que ese pacto quedó anticuado, o en alguna traducción le dice obsoleto. Pero no porque Cristo vino a abrogarlo, como que esto no sirve y esto... No, Él la cumplió, y como se cumplió ya no hay más nada que hacer con ese pacto, está cumplido. Y dio paso al nuevo pacto. Bueno, y para conectar con el Espíritu, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3 que el Espíritu nos ha capacitado para poder ser ministros de este nuevo pacto y poder entonces llevar a cabo la obra de transformación en la vida de los creyentes por la predicación del Evangelio y por la obra de santificación, como frente a un espejo, de gloria en gloria, siendo transformados por el Espíritu. Así que gracias, hermano, y ahí conectamos de nuevo con el Espíritu. Tenemos otra pregunta ahí atrás. Buenas, disculpe. Mi nombre es José. Vengo de Colombia y tengo una pregunta la cual de pronto siempre me he hecho y hasta el momento no he obtenido ninguna respuesta. ¿Por qué el Señor Jesús, al momento de estar con los apóstoles, después de resucitar, por qué les dice que Él debe irse para poder enviarnos al Consolador? ¿Por qué no podía también Él estar al momento de enviar al Consolador, al Espíritu Santo? Les conviene que vaya. ¿Por qué nos conviene que Cristo se fuera y debíamos esperar que viniera el Consolador? Bueno, nos conviene por más de una razón. En primer lugar, es el Espíritu que da, que capacita, que provee los dones. Es el Espíritu que da discernimiento. Es el Espíritu que da sabiduría. Es el Espíritu que une la iglesia. Es el Espíritu que nos regenera. Es el Espíritu que mora en el interior de nosotros. Es el Espíritu que hace a Cristo universalmente presente de manera real
a lo largo de los 5 o 6 continentes que tenemos. Menciono eso porque cuando Cristo estuvo en Jerusalén, Él estuvo solo en Jerusalén. O sea, había una limitación del cuerpo humano. Dios es omnipresente en el sentido de que Él está en todas partes. Sí, pero las personas hablaban con Cristo ahí. Y Cristo solamente le hablaba a aquellos que estaban ahí con Él. Cuando el Espíritu viene a morar en nosotros, el Espíritu media nuestra unión con Cristo. Pero ahora en todos los continentes, Dios le guía, le habla, no necesariamente audiblemente, pero le habla al creyente por medio de su Espíritu, no importa dónde Él esté. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender por qué Cristo dijo que mayores cosas que la que Él había hecho estaríamos haciendo, porque ahora la iglesia estaría dispersa por todo el mundo y su presencia haciendo cosas en todo el mundo versus cuando Él simplemente estaba en un lugar. Ahora, parte de lo que el hermano preguntaba es por qué Cristo no se podía quedar y que el Espíritu también viniera. Bueno, ya esa división de cómo la Trinidad funciona, nosotros no tenemos acceso a ese conocimiento. En cierta manera, el Espíritu sí vino porque vino y ungió a Cristo en el Jordán, vino y ungió profetas en un momento dado cuando decía el Espíritu de Dios vino sobre mí. Ahora, ¿por qué Cristo necesitaba irse para que el Espíritu viniera y no pudieran estar por 2 días, por 3, por 40 días después de la resurrección, como Cristo estuvo los dos juntos? No nos es revelado, pero esa es la realidad. Y cuando entremos en gloria podemos hacer esa pregunta. ¿Por qué no se juntaron los dos y se quedaron ahí un tiempo? Bueno, no se pudo. Bueno, y no era tiempo todavía para que Cristo ya una vez, con cuerpo glorificado, comenzara o instaurara su reino, que se supone que es lo que ha de venir, lo que estamos esperando. Es el ministerio del Espíritu ahora para llevar a cabo la transformación de vidas, para añadir ovejas al redil del buen pastor que es Cristo. Y en el tiempo que Dios haya dispuesto, cuando sucedan las cosas que están por venir, entonces Cristo regresará. Pero, como decía el pastor, el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Cristo, me ha ungido para llevar a cabo la obra que Él vino a hacer. Aún Cristo, la segunda persona de la Trinidad, todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu, en su humanidad. Y para nosotros poder llevar a cabo la obra del ministerio, también necesitamos hacerlo en el poder del Espíritu. Por eso Él debía venir a nosotros. Dicho sea de paso, cuando Cristo dice, les conviene que yo me vaya para que Él venga, de nuevo, creo que lo mencioné muy rápidamente, pero cuando Cristo estuvo aquí ministrando, que era lo que el pastor Luis estaba aludiendo, Él estaba aquí, porque Él estaba ungiendo a Cristo para la obra del ministerio. Lo que pasa es que en la economía, como decimos en teología, en la economía de la Trinidad, de alguna manera, el Espíritu que iba a venir a morar en cada creyente no podía, no debía, por razones que la Trinidad decidió, estar aquí mientras Cristo estuviera aquí estar aquí con nosotros, en cada uno de nosotros, mientras Cristo estuviera aquí, sino que eso era función ya de la era del Espíritu para que continuara desarrollando la iglesia y Cristo tendría que irse. Pero Él estuvo aquí durante el ministerio de Cristo, sin lugar a dudas. Y yo quisiera agregar, me corrija ahí, pastor, pero mientras estuvimos preparando algunas de las enseñanzas por su causa, veíamos que Cristo les dio una encomienda a los discípulos y les dijo, les voy a enviar el Consolador. Hay muchas cosas que yo debo decirles, pero todavía no, porque ustedes todavía no la pueden soportar. Entonces me pregunto, ¿tendrá esto alguna relación con la iluminación del Espíritu? Claro que sí. Cuando Pablo dice que las cosas del Espíritu se disciernen por el Espíritu, no según el hombre carnal. Entonces, para poder entender las cosas espirituales y superiores a lo que ellos ya estaban conociendo y manejando, por así decirlo, en ese momento, para llevar a cabo la obra del ministerio que era mucho más grande de lo que yo había visto hasta ahora, necesitaban tener el Espíritu morando en ellos, regenerados, empoderados, para poder comprender, siendo iluminados, y muchos de ellos para comenzar a escribir lo que nosotros tenemos hoy como palabra de Dios, necesitaban ser instruidos e inspirados por el Espíritu, necesitaban al Espíritu. Por eso Cristo dijo, esperen a que Él venga para que puedan llevar a cabo la obra que está por delante. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. Hola, mi nombre es María Magdalena.
Y esta es la pregunta. ¿Por qué Latinoamérica fue la región más afectada con respecto al mal entendimiento del Espíritu Santo y los dones del Espíritu? Yo no creo que sea solo Latinoamérica, es todo el tercer mundo. Y la razón es que el tercer mundo es eminentemente animista. Entonces la cosmovisión del tercer mundo es una donde todo tiene un espíritu. Muchísima gente anda buscando que el espíritu le hable. La gente se involucra en espiritismo, buscando una nueva revelación. Más movido por las experiencias, que por el entendimiento, el conocimiento. Exacto, y cosas ocultas. Entonces, como el espíritu es que trae, se supone, ¿verdad? Discernimiento, palabra de profecía, visión, etcétera, etcétera. Eso fue muy apetecible para esta región del tercer mundo, versus lo que es Europa, Estados Unidos, cuya cosmovisión es la cosmovisión moderna, modernista, la razón. Entonces ahí se produjeron todos los grandes debates acerca de la suficiencia de las escrituras, la inerrancia, la infalibilidad, mientras nosotros no peleábamos por todas estas experiencias sobrenaturales, porque es una región animista, donde las cosas ocultas, me estoy repitiendo pero enfatizando, las cosas ocultas, las revelaciones nuevas, lo que un espíritu dijo, un sueño me trajo, todo ese tipo de cosas era más compatible con esta idea de lo que el espíritu venía a hacer. Entonces, bueno, lo que la gente hace, ha ocurrido múltiples veces, es que cristianiza sus prácticas paganas. Porque nosotros venimos del paganismo, entramos al cristianismo y cristianizamos las prácticas paganas. Y ahora entonces, en vez de ser el Espíritu y el medium que me revelaba cosas, ahora es el Espíritu Santo que me revela cosas y nadie me puede criticar porque soy cristiano. Y eso ha ocurrido a lo largo de 2000 años, que queremos cristianizar lo que no es cristianizable, lamentablemente. Pero eso ha ocurrido en cada continente. Pero yo creo que esa es la explicación a por qué el tercer mundo entero. África es igual. Y Asia menos, pero igual. Es un mundo animista por la misma razón que acabamos de explicar. Ahora, tú has mencionado también, Pastor Miguel, que la reforma realmente no llegó a América Latina. Y si conectamos con la idea de que las cosas del Espíritu se disciernen por el Espíritu, mucha gente que se decía ser cristiana en nuestra región, pero que realmente no lo, quizás no lo era en realidad, porque no había entendido lo que era el Evangelio puro propiamente. Quizás eso tiene una relación también, de que tenemos mucha gente religiosa que se llama cristianos en nuestra región, pero no necesariamente son cristianos genuinos, como lo define la palabra de Dios, por tanto no son portadores del Espíritu para poder comprender las cosas del Espíritu y caminan mucho en el error, según su carne y no según el Espíritu. Quizás hay una relación ahí también con eso. Sí, definitivamente. Si no tengo el Espíritu, me llamo cristiano, pero no tengo el Espíritu, pero tengo la Biblia, cuando leo la Biblia, creo que estoy entendiendo la Biblia correctamente, pero no, porque no tengo el Espíritu para discernir lo que la Biblia dice, o para discernir cuando alguien me habla la verdad correctamente, no tengo el Espíritu para que me afirme si eso es así, eso es lo cierto, eso es lo que debe creer. Y definitivamente que tiene un rol eso en la explicación de todo lo demás y todos los errores. Amén. Por aquí de delante tenemos una pregunta y otra aquí. Enciende el micrófono, asístela ahí el hermano. Buenas noches, me voy a parar porque soy chiquita. Sí. Un tema. Oleska de este lado, dos preguntas. ¿Qué hago cuando tengo mucho tiempo luchando con un pecado recurrente? Y al estar luchando continuamente con ese pecado, obviamente, cuando me siento orar o cuando tengo que orar, no siento nada, ni deseo. Es como si hubiera yo le digo techo de bronce, un cielo de bronce entre el Señor y nosotros. Entonces, es como que tú oras, porque sabes que es una disciplina que tienes que orar, pero tú no tienes la seguridad de que en verdad el Espíritu está intercediendo por el hecho de estar luchando tanto tiempo con pecados recurrentes. Entonces, eso me pone como ambivalente. Debo seguir orando.
En otro punto sería, o sea, la respuesta indicada sería pedir arrepentimiento, pero el arrepentimiento es genuino. ¿De quién proviene? Proviene del Señor. Entonces uno se siente como en ese círculo de si en verdad estoy verdaderamente arrepentido o si mis oraciones no son escuchadas al estar luchando tanto tiempo por lo mismo. Bueno, Dios siempre escucha nuestras oraciones. La pregunta es cómo Él las responde, por un lado. Por otro lado, si estoy luchando continuamente con un pecado recurrente, no hay duda de que el pecado sí establece cierta distancia entre nosotros y Dios. Y esa distancia no es geográfica, sino el hecho de que muchas veces Dios no responde lo que estoy pidiendo, porque mi vida de pecado es algo que está impidiendo que Dios quiera bendecirme, porque entonces estaría atizando mi pecado, porque es como una bendición, es como el niño que se porta mal, pero su padre le sigue bendiciendo, o su madre le envían en un viaje de vacaciones y demás. Entonces, eso es como una ilustración. Pero definitivamente que mis oraciones puede ser que Dios no la esté respondiendo como yo quisiera, porque permanezco en el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué con el poder del Espíritu en mi interior yo no venzo ese pecado? Entonces, eso requeriría hasta cierto punto cierta consejería para ver cuál es el pecado y qué es lo que está pasando. Pero si yo estoy pidiendo vencer un pecado X, pero yo me sigo exponiendo a las cosas que me hacen pecar, entonces esa es la respuesta, que yo no estoy huyendo de la tentación. Yo creo que la única cosa que la Escritura me manda a huir de es la tentación, huir de la tentación. Entonces, si mi problema fuera alcohol, pero yo sigo yendo los viernes en la noche a un bar o algo similar, entonces, por mucho que yo ore, el Espíritu de Dios no va a responder y a fortalecerme porque me sigo exponiendo a la tentación en vez de huir de la tentación. Estoy en desobediencia a ese mandato. Entonces, ahí habría algo que es la explicación a por qué el pecado permanece conmigo. El arrepentimiento hay que pedirlo, el arrepentimiento viene de Dios definitivamente. Nosotros no podemos producir arrepentimiento. Pero Dios quiere que cuando yo le pida algo, Él quiere ver que yo estoy actuando congruentemente con mi petición. Entonces, si le pido arrepentimiento, pero me sigo exponiendo a la tentación, entonces probablemente no lo vea, porque a mí me toca huir y luego a Dios le toca romper la cadena que me ha estado esclavizando a ese pecado. Yo creo que por ahí anda la cosa. En consejería se pudiera ver un poquito más claro qué es qué. Bendiciones. Mi pregunta va relacionada con la primera respuesta del pastor Miguel cuando hablaba de la división que ha causado el tema del espíritu. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Hay pecado, blasfemia o qué implicación tendría en una de las dos posiciones, continuacionista y cesacionista? Porque si en caso tal de que obviamente una de las dos es correcta, en caso tal de que sea correcta una de las dos y yo pertenezca a la opuesta, entonces ahí yo estaría en contradicción contra lo que sería una teología sólida. Yo creo que mucho depende de qué es lo que nosotros hacemos con lo que entendemos. Cuando en cualquiera de las dos posiciones tú encuentras una posición de orgullo y una posición de distanciamiento con relación a tu otro hermano, yo creo que más que la teología es esa condición del corazón que Dios va a juzgar. Porque Dios conoce nuestras limitaciones. Dios conoce que no... El mejor teólogo, decía Calvino, por poner un por ciento, decía está 80% correcto. O sea que Dios sabe que hay 1% de la teología que entendemos en la que nosotros estamos equivocados. Esa es la realidad. La pregunta es cuál es la disposición de mi espíritu hacia mi hermano, hacia la unidad de la iglesia, con eso que yo entiendo. Y yo creo que ahí es donde el pecado ha ocurrido, literalmente hablando. Por un lado. Por otro lado, cuando tú te sientas a hablar con cesación, en este por su causa pasado, no voy a decir con quién estaba conversando, pero
conversando con este pastor, me decía a mí, yo creo que tú eres cesacionista. Y entonces yo le decía, y yo creo que tú eres continuista. Porque como él me estaba describiendo la experiencia, es exactamente como yo la entiendo. Y entonces tú puedes ver que muchas veces lo que ha ocurrido es que no nos estamos entendiendo en cuanto a qué es lo que yo quiero decir con cesacionista, continuista. Entonces ahí hay otro color más que agregar, otra capa más de entendimiento, porque como que estas dos personas, yo y esta otra persona, como que al final dijimos, bueno, pues parece que estamos en el mismo lugar y nos estábamos llamando cosas diferentes. Entonces yo creo que ahí también es algo que Dios va a ver, qué es lo que estamos haciendo con esta posición, cómo la estamos entendiendo y hasta dónde yo me puedo sentar con el hermano que está en contra, o en el lado contrario, para encontrar que tú sabes que estamos más cerca de lo que pensamos o estamos en la misma página. Y el pecado yo creo que ha sido más de orgullo que de otra cosa. Aquí de este lado, se están dejando ganar de este lado, hermanos, ¿eh? De aquel lado. Aquí tenemos otra pregunta. Buenas noches. Yo tengo una duda con relación a un pasaje en Hebreos. Hebreos 10 del 27 al 29 y me gustaría leerlo para entrar en contexto. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que ahí hace un énfasis en el Viejo Testamento, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y ahora el Nuevo Testamento, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces mi pregunta es, yo creo 100% que el Espíritu Santo sella a los creyentes para salvación, pero eso me pone como en cuestionamiento si una persona que tuvo el Espíritu Santo morando en sí, si existe la posibilidad de que esa persona, debido a su apostasía, termine no entrando al reino de Dios. Bueno, si el Espíritu Santo te selló, tú tienes la garantía de que va a entrar. No hay duda de eso. O sea, nadie es sellado por el Espíritu. Se pierde. Lo que sí ocurre es que personas que han creído que creyeron, luego se apartan y Juan que dicen que creyeron, que tuvieron conocimiento, la verdad, porque aquí no dice porque aquellos que continúan pecando después de tener el Espíritu, sino dice después que continúan pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hay una diferencia, no dice que recibieron el Espíritu. Sí, yo creo que, para volver ahí donde el pastor Luis estaba, pero donde estaba contigo, perdón, ¿dónde me quedé? Bueno, entonces te decía, Juan nos aclara eso que te estaba diciendo, de que hay gente que cree, pero realmente no ha recibido el Espíritu, no ha sido regenerada y luego se aparta. Primera de Juan 2:19, donde dice que salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, no hubiesen salido de nosotros. Son gente que estaba en la iglesia y que salió. Y cuando salió puso en evidencia de que realmente ellos nunca fueron de nosotros. Y por tanto no eran gente sellada por el Espíritu. Para responder esa parte, con relación a lo que el pastor Luis decía, el texto habla, recuerda que esto ¿cómo se llama la epístola? Epístola a los hebreos. Esta gente eran judíos, pero esto se llama hebreos. Y esta gente habían rechazado el sacrificio de Cristo. Esta gente estaban todavía en el Antiguo Testamento tratando de ofrecer sacrificio una y otra vez. Y el autor de la carta a los hebreos le está diciendo, si tú rechazas este sacrificio, el que Cristo hizo, y continúa pecando deliberadamente, ya no hay más sacrificio. Estos toros y cabras y demás que ustedes están sacrificando, ya no hay más, como pasaba en el Antiguo Testamento. Entonces lo único que te espera es ese horrendo juicio, porque esto se acabó. O sea, Cristo vino, cumplió la ley, ofreció el sacrificio y terminó. Ya no queda más. O sea, que consideren seriamente el rechazo a este sacrificio de Cristo, ustedes hebreos, porque esto no es poca cosa lo que están haciendo. Es más eso que otra cosa. Es más ese el contexto.
Bueno, entiendo eso perfectamente. La parte que más curiosidad me da es el versículo 29 que dice: tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual él fue santificado, o sea, ya fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. O sea, me imagino que ya lo tenía porque hizo afrenta y despreció la sangre por la cual fue ya santificado. No, yo creo que él se está refiriendo a la persona que está en la iglesia, que está afirmando que es cristiano, pero que todavía quiere vivir su cristianismo, similar a los Gálatas, a la luz del Antiguo Testamento, y quiere volver a estos sacrificios. Entonces, esa persona, si es cristiana, va a recibir convicción del Espíritu de gracia que está mencionado ahí, para ver con claridad que esto no es compatible. Si no es cristiano, pero afirma hacerlo, y al mismo tiempo está tratando de vivir por las obras de la ley, los sacrificios del Antiguo Testamento, claro que está haciendo afrenta a este sacrificio que Cristo hizo, que fue el final, y ese sacrificio, quien lo viene a explicar, por así decirlo, es el Espíritu que fue enviado para guiarlos a toda verdad. Es el Espíritu de gracia que fue enviado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, al final, lo que está rechazando es la revelación del Espíritu, que está tratando de mostrarte que este sacrificio fue la provisión final y última de Dios para el perdón de tus pecados. Entonces, al final, a quien estás ofendiendo es al Espíritu, porque la revelación o el entendimiento de las cosas espirituales es por medio de Él que viene. Y eso es lo que el autor de Hebreos está señalando. Es similar a lo que Pablo le decía a los Gálatas, que de nuevo estaban tratando de vivir ambos pactos. Comenzaron por las obras, comenzaron por la gracia y están terminando por las obras de la ley. Están negando el Evangelio. En este caso, en vez de decir están negando el Evangelio, están negando la obra del Espíritu al tratar de continuar ofreciendo estos sacrificios. De ahí la introducción inicial. Ya no queda más sacrificio, ya no hay más, se acabó. Esto fue. Bendiciones. ¿A dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. Allá atrás. Sí, yo tengo una confusión. ¿Por qué? Si nada más una va bien. ¿Cómo es? Si es una sola, está bien. Está bien, porque yo tengo Sí, más de sí. una. Sí, sí. Yo desde hace un tiempo para acá, yo he dejado de ir a la Santa Cena por la confusión que tengo. Si todos somos pecadores y pecamos todos los días, yo tengo entendido que debemos de ir a la Santa Cena limpio de pecado. Y yo veo que todos vamos, entonces todos somos pecadores y pecamos a diario. Debemos ir a la Santa Cena limpio de pecado, sí y no. Depende de cómo entendamos eso. Nosotros debemos entrar al cielo limpio de pecado, sí y no. Porque cuando tú te mueras, nadie se ha muerto limpio de pecado. Porque el pecado es algo no solamente que yo hago, es algo que yo soy. Y por consiguiente, yo nunca voy a estar sin pecado hasta que ya no entre en gloria. Y ahí estoy en la ausencia de pecado. Hasta entonces, claro que siempre habrá pecado en mí, aunque yo no haya hecho nada, entre comillas, malo ese día, entre comillas, porque el pecado es algo que yo soy. Segundo, ese día claro que pequé, porque yo no amé a Dios ese día con toda mi alma, toda mi mente, todo mi corazón, toda mi fuerza. Eso no se da porque yo tengo una naturaleza pecadora que continuamente me inclina en una dirección. Ahora, cuando la palabra de Dios me llama a tomar la Santa Cena, como usted dice, libre de pecado, está hablando que mi vida no está caracterizada por el pecado. Es más bien, no es la práctica. Más bien, cuando alguien se refiere a tu persona, se refiere como un hombre de piedad o una mujer de piedad, que está llevando su vida cristiana, no en perfección, pero en sujeción a lo que Dios nos manda. Pero definitivamente la persona, el pastor que está oficiando la comunión, no está libre de pecado.
Lo que él tiene que cuidarse es que él no vaya a oficiar esa Santa Cena con una práctica de pecado que lo caracteriza, que es otra cosa diferente. No, y por otro lado, siempre se nos llama a hacer una reflexión, a revisar cómo estamos. Y cuando venimos a la mesa, estamos precisamente recordando que Cristo fue a la cruz, derramó su sangre, su cuerpo fue quebrado por cada uno de nuestros pecados, por lo que cometimos en el pasado, lo que tenemos en el momento que venimos a la mesa y por lo que vamos a cometer mañana y pasado. Entonces, venir a la mesa no es decir, bueno, puedo tomar el pan porque ya estoy libre de pecado. Vengo precisamente a reconocer que yo fui declarado justo porque Él murió por mis pecados. Y yo de nuevo aquí reconociendo su sacrificio, haciendo memoria de Él, reviso mi vida y puedo pedir perdón al Señor si en ese día yo puedo identificar que ofendí a una persona o que tuve una práctica incorrecta. Es una nueva oportunidad para volver a refrescar el Evangelio en mi vida. No para salvación, pero sí para atribuir honor a Cristo que murió por mis pecados y continuar mi proceso de santificación. Y no tomar la cena del Señor indignamente, sino más bien con gratitud porque Él llevó nuestras cargas, nuestros pecados. Déjame darte una ilustración. Cuando estábamos en la Sarasota y teníamos una iglesia de habla inglesa, una noche de comunión yo estaba celebrando la Santa Cena. El jueves anterior yo había estado con una pareja de misioneros, varias gentes más, y yo me expresé de una manera que posiblemente pudo haber sido ofensiva para esa pareja de misioneros. Llegó el domingo y yo estoy en la mesa, la gente ya viene caminando y de repente yo me percato que el esposo en esa pareja se paró a tomar la comunión y la esposa se quedó sentada. Y me quedó a mí la duda, o me entró la duda inmediatamente de que posiblemente, aunque ella después vino al final a decirme que no, pero que posiblemente ella no se había parado porque yo la había ofendido el jueves. Yo paré la comunión. Hermano, antes de tomar los elementos, el jueves pasado pasó esto y esto y esto. Y había una pareja que está aquí, no mencioné el nombre, a quien posiblemente yo haya ofendido. A esa persona yo le quiero pedir perdón delante del Señor y delante de ustedes como comunidad, porque creo que es lo propio antes de continuar con la Santa Cena. Y continuó después. Yo no me paré y dije, ya, yo no puedo. No, yo hice lo que me tocaba hacer, le pedí perdón ahí mismo y continué con la Santa Cena. Por eso es como que tenemos que entender un poco más qué es esto de venir a la Santa Cena sin pecado en nuestros corazones. Es que, similar a lo que el pastor Luis decía, quizás esa persona no hubiese estado ahí, pero yo me puedo arrepentir y luego decirle a Dios, mañana yo la voy a llamar y voy a ver si realmente la ofendí, le voy a pedir perdón. Es ese tipo de cosas. Yo creo que hay gente que participa de la comunión indignamente y creo que hay gente que deja de participar porque no tiene el conocimiento claro de qué se requiere. Entonces yo creo que si eso es su caso, ojalá usted pueda comenzar a participar con más frecuencia. No, y el Espíritu en nosotros, como en ese caso, pastor, le dio convicción. El Espíritu es que nos recuerda, nos da convicción. Esa es parte de su obra en nosotros, darnos convicción de pecado, precisamente para que podamos confesar y mantenernos siendo purificados por medio de la palabra y la revelación del Espíritu en nosotros. Entonces, el pastor Miguel ha dicho en muchas ocasiones, nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días, no para salvación, sino porque estamos en un proceso de santificación. Hay que arrepentirse todos los días de mis pecados continuos. Y yo creo que una de las grandes cosas que podemos hacer y que puede significar un antes y un después de por su causa es que entendiendo que la obra del Espíritu o el rol del Espíritu, uno de los roles es darnos convicción, iluminarnos, es que también nosotros seamos conscientes y continuamente orar para que el Espíritu nos revele cuáles son esas áreas en las cuales nosotros estamos pecando. De esos, a veces como decimos, puntos ciegos que no estamos considerando. Que nos traiga convicción, que nos traiga realidades, que nosotros podamos traer y confesar a Dios y a las personas a quienes hayamos ofendido. Eso es parte del rol del Espíritu y qué bueno que podemos conocerlo, porque tenemos un gran ayudador que nos va a recordar lo que a veces se nos olvida, o que de manera inconsciente o convenientemente se nos olvida, ¿verdad? Pero el Espíritu está ahí para no dejarnos como estamos, sino seguir obrando en nosotros la santificación. Aquí tenemos varias preguntas aquí en el centro ahora, pero primero, ya tenemos un micrófono listo allá y luego tenemos aquí. Buenas, hermanos. Muchos de nosotros venimos de un contexto pentecostal
Y en ese círculo se habla mucho de algo que dijo Jesús en Mateo 12:31 en relación al pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso tiene un contexto de que Jesús había hecho una liberación, entonces lo habían acusado de que él estaba haciendo eso en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Pero quisiera saber qué ustedes entienden realmente, a qué se refería Jesús con que todo pecado y blasfemia es perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, el contexto yo creo que es lo que nos ayuda. Cristo está expulsando demonios y dice que los expulsa por el poder del Espíritu. Recordemos que la meta quizá no es la palabra, el fin, el propósito es la palabra, de las cosas sobrenaturales, de los milagros, era la confirmación del mensaje o el mensajero. Literalmente hablando, cuando Moisés iba para Egipto, que le pregunta a Dios, ¿cómo esta gente va a saber que tú me enviaste? Dios le dice, mete la mano en el bolsillo, sácala, quedó leprosa, mete en el bolsillo, sácala, quedó limpia, tira la vara en el piso, se convirtió en serpiente, tómala, se convirtió en una vara otra vez. Por eso la gente sabrá que yo te envío. O sea, Moisés iba a quedar confirmado por las cosas sobrenaturales. Cristo dice, yo expulso los demonios por el poder del Espíritu. ¿Ok? Ahora ellos no están creyendo. Él le dice, no, tú no los expulsas por el poder del Espíritu, tú los expulsas por el poder de Belcebú, la de Satanás. Entonces Cristo le dice que lo que ellos están haciendo es blasfemando contra el Espíritu, porque el Espíritu está trayendo evidencia de que Él es quien dijo que era. Él trajo la verdad. Y ustedes están rechazando el Espíritu de verdad que Él está trayendo la evidencia para que crean. Si tú rechazas esa evidencia que el Espíritu está trayendo para que creas, te quedas sin creer. Y por consiguiente, esa incredulidad no es perdonable. Eso es, o sea, tú estás rechazando el Espíritu que te regenera, que te produce el nuevo nacimiento. Entonces, nada podrá ser perdonado, porque no estás creyendo la obra del Espíritu que te puede hacer creer. ¿Dónde está el micrófono? Aquí delante. ¿Dónde está? Aquí. Tenemos alguna mano aquí también en el centro para que puedan proveer. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Si vengo orando por guianza del Espíritu, de que la decisión o las decisiones que debo de tomar debe de ser en guianza y en la voluntad del Señor, ¿cómo yo puedo diferenciar si es una emoción mía o verdaderamente el Espíritu me está guiando, ya que somos seres emocionales? ¿Cómo yo puedo diferenciar eso? Esa guía, obviamente, como tú mencionas, puede ser muy subjetiva, pero yo necesito discernir la voz de Dios. Entonces, ¿cómo yo la discierno? Bueno, la voz de Dios usualmente es consistente con su palabra para ir haciendo el check. Si lo que el Espíritu, yo creo que el Espíritu me está diciendo, contradice lo que su palabra dice, eso no es del Espíritu. Número 2, la voz de Dios es consistente con su carácter. Si aquello que yo entiendo que el Espíritu me está guiando a hacer, de alguna manera no es consistente con alguno de los atributos del carácter de Dios, eso no viene del Espíritu. Por otro lado, la voz de Dios en nuestro tiempo es confirmada en la comunidad de creyentes. Voy y hablo con mis líderes. Mis líderes no están apoyando, afirmando eso que yo entiendo que realmente es la guía del Espíritu. Entonces tengo que volver a orar y pedirle a Dios que me ayude a ver de otra forma si eso no es, porque mis líderes no son infalibles tampoco, pero no estoy encontrando el apoyo. Déjame darte una idea, una ilustración. Múltiples ocasiones, por falta de tiempo, yo he dicho, yo tengo que dejar esta medicina, me está consumiendo mucho tiempo. Entonces he dicho, el problema, lo dije hoy en una entrevista que me hicieron, el problema es que yo no encuentro una persona, ni pastores ni médicos, que afirmen ese deseo que yo a veces he expresado.
Por consiguiente, yo no creo que eso viene de Dios porque no encuentro la confirmación. No encuentro a nadie, ni de nuestros pastores, ni de otras iglesias, ni médicos que me digan, yo creo, Miguel, que tú estás pensando bien. Entonces, cuando yo me encuentro solo en esa opinión, yo digo, eso no es de Dios. Entonces, ahí estoy, porque necesito confirmación y no tirarme al aire cuando todo el mundo está en contra. Sí, yo simplemente quisiera aportar ahí también que una de los roles que conocemos del Espíritu es, y por lo cual nos da dones y nos capacita, y dice el apóstol Pablo en Efesios que algunos hizo maestros, pastores, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, el propósito por el cual nosotros somos instruidos y todo de lo que se trata nuestra vida es, número uno, de que nosotros podamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, todos, no solamente los pastores, los líderes, que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a ser hombres maduros, completos, acabados, terminados. Sigue diciendo más adelante que siendo todos un cuerpo, y previamente el contexto nos dice que hay un solo espíritu y un solo cuerpo, y el espíritu es quien hace todas estas cosas en nosotros, que nosotros podamos crecer como cuerpo acorde a la cabeza que es Cristo. Entonces, muchas veces nuestras decisiones personales y o en el contexto de la iglesia, nosotros vamos a hacernos la pregunta, y todo esto para la edificación de todos, mía y del cuerpo, y eso se resume en crecimiento. ¿Cómo esta decisión influye positivo o negativamente en mi desarrollo, en mi crecimiento, en mi edificación, la de los míos, en mi rol en el cuerpo de Cristo? Porque yo soy parte de un cuerpo y yo tengo que procurar que todas las coyunturas estén cohesionadas y que todas las partes del cuerpo puedan crecer acorde a la cabeza. Y yo decía en el taller, ustedes han visto, le parecería extraño ver una cabeza grande y un cuerpo del tamaño de una muñequita chiquita, una cabeza de hombre con tamaño de un muñequito, de una muñeca tan pequeño, es extraño. Pablo nos exhorta que podamos crecer conforme a la cabeza de aquel que tiene todas las cosas sujetadas en sí mismo, y es Cristo. Entonces, si Cristo es la cabeza y Él es el estándar, nosotros somos el cuerpo, estamos llamados a crecer conforme a la imagen de Cristo, a esa cabeza. Por lo tanto, todas mis decisiones y mi rol en el cuerpo de Cristo, mi ministerio, debe procurar eso, edificar, crecer, madurar. Tú pudieras decir, bueno, pero entonces ¿cómo yo traduzco eso en una decisión simple, trivial? Bueno, hay cosas que son simples o triviales, pero además de lo que dice el pastor Miguel, es un buen filtro también, decisiones claves importantes, cómo esto afecta mi relación con Dios, mi relación con el cuerpo de Cristo, mi crecimiento, mi edificación y la de los míos. Es una buena observación. Obviamente yo no le voy a preguntar al Espíritu si me como un helado de chocolate o uno de vainilla. Yo pudiera, pero como que no tiene sentido, ¿verdad? Porque creo que el Espíritu te va a decir, bueno, el que te guste. Y ya, bueno, porque me gustan los dos. Bueno, pues cualquiera de los dos, el que te guste. Pero son cosas que tú entiendes que pueden tener un componente moral o afectar tu vida, como el pastor Luis mencionaba ahora, tu crecimiento, o afectar tu familia. Pero hay cosas como esta, por ejemplo, yo creo, pastor, porque esto me ha pasado en real. Yo creo, pastor, que Dios quiere que yo me mude para Estados Unidos. ¿Ok? Explícame cómo tú lo harías. Bueno, lo único que yo tengo que estar 9 meses como ilegal. No creo que el Espíritu te esté diciendo eso. O lo único es que si yo me voy y me preguntan, si no me preguntan nada ahí al entrar, no hay problema. Pero si me preguntan que si yo vengo a quedarme, yo voy a tener que mentir. No creo que el Espíritu. Quizá tú pudieras decirle al Espíritu, bueno, mira, que no me pregunten. Y si no me preguntan, pero si me preguntan, le voy a decir la verdad. Bueno, ahí yo no podría argumentar tanto. El problema es que no puedo mentir de ninguna manera, ni siquiera de pensamiento, y pensar al mismo tiempo que esto viene del Espíritu, porque contradice la palabra y contradice el carácter de Dios. A eso era que yo me refería. Otro criterio puede ser, si la iglesia se entera de que yo voy a tomar esa decisión, ¿cuál sería la opinión de la iglesia en general? O si toda la iglesia tuviera que tomar esta decisión, ¿cuál sería el futuro de la iglesia al tomar esta decisión? Son preguntas que nos ayudan dependiendo de la circunstancia en la que yo esté. O tengo una necesidad económica, tengo una oferta de trabajo, me va a ayudar a solucionar la necesidad económica y de hecho a progresar un poco más para proveer a mi familia, porque como buen cristiano debo proveer a mi familia, vamos racionalizando todo eso. Pero resulta que este trabajo
me impide mantenerme activo dentro del cuerpo de Cristo, siendo alimentado, alimentando a mi familia o no sirviendo. Me impide estar los domingos. Y no es por el hecho de que estar el domingo es faltar un domingo, no, es un pecado en sí, pero si te saca de la comunión del cuerpo de Cristo, si te impide estar involucrado en el cuerpo de Cristo, ser nutrido y te aíslas, entonces ya eso sí es un problema, porque no estás contribuyendo a la sanidad del cuerpo de Cristo. Tú eres un miembro de todo el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro falla o está enfermo, el cuerpo entero resiente la enfermedad. No podemos aislarnos. Entonces, yo creo que eso es importante también considerar. Por eso hacía el comentario de cómo eso afecta tu crecimiento. Me voy fuera del país, me voy a mudar de ciudad, pero no hay iglesia, no tengo dónde congregarme, no tengo. Bueno, uno puede decir gracias a Dios por el internet, podemos ver el culto de la IBI, sí, pero no se supone que nos debemos alimentar solamente por el internet. Yo debo ser parte de una comunidad y servir en esa comunidad estando integrado. Entonces, bueno. Me voy del país, entonces, pero mi familia va a tener que seguirme 1 año o 2 después. O sea, durante 1 año tú vas a estar vulnerable allá y tu esposa aquí también vulnerable. Yo no voy a decir que Dios no puede hacer cosas de ese tipo, yo sí lo voy a dudar, porque no creo que Dios exponga la vulnerabilidad a 2 personas al mismo tiempo. Yo solo y ella sola. Don't think so. Yo no estaría dispuesto a tomarme ese riesgo. Aquí en el centro ahora tenemos. Sí, ya está encendido. Mi pregunta es, ¿cómo yo sé que he sido sellada por el Espíritu? ¿Usted piensa que ama a Dios? ¿Usted ama las cosas de Dios? ¿Ama la palabra? ¿Ama leerla? ¿Le gusta venir a la iglesia, ser ministrada, ser confrontada por la palabra, ser dirigida por la palabra? ¿Tiene deseo de no pecar? ¿Tiene deseo de vivir en santidad? Vamos a suponer que usted me dice que sí, le voy a creer a todas. Vamos a suponer que es sincera su respuesta. Eso solamente lo hace el Espíritu. Todo lo demás es de la carne. Entonces, si usted tiene las cosas que solo el Espíritu puede hacer, Romanos 8 dice que su Espíritu da testimonio a mi Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo da? Porque me muestra que yo tengo deseo por las cosas de Dios. Y mi deseo es persistente en el tiempo. Yo creo que eso es a lo que Pablo se refiere. Aquí tenemos el micrófono. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo yo abordo la situación de una persona que me diga que yo no tengo el Espíritu Santo porque no hablo en lenguas? Hago la pregunta porque me pasó y entiendo que a otro hermano de esta iglesia le puede pasar también. Ya, un momento. Una ñapa. Préndelo, hay un de orden. Aprovechando, yo también quiero agregarle algo. Huepa, comenzaron las controversias. A lo que dice el joven. Buenas noches. Yo quisiera leer un versículo para poder dar un poquito de contexto. Bueno, yo voy a leer uno de Romanos, pero en hecho hay uno también. Yo creo que sé cuál usted dice. Romanos 8:26 dice. Yo tengo uno de Romano, otro de Corinto y otro de Hecho, por si acaso alguien más el Espíritu le ministró una pregunta de esto. Ya sí llegamos. Mi pregunta es la siguiente. Este versículo dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en virtud de ese versículo y tomando en consideración que también en Corintios, Pablo nos dice, creo que es en Corintios 14, procurad los dones. Yo debo, para que mi relación de oración con el Señor sea mejor, procurar más orar en lenguas. Esa es mi pregunta. Ok. Tú tenías algo que agregar. Pasaje de Hechos, ¿cuál es? La Biblia
habla de lengua. Dice partos, medos, dice de Frigia, de Panfilia, Egipto, de áreas del Líbano, alrededor de Cirene, Libia, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. Ahí no está hablando de lenguajes angelicales. Y empiezan a decir como, bueno, yo no sé, pero el fin es, ¿cómo usted sabe cuál es el discernimiento del Espíritu Santo para saber eso sí es del Espíritu Santo o son cosas inventadas? Vamos a comenzar con la primera parte. La de la oración, gemidos indecibles. No, esa es la segunda. La primera fue que si no hablo en lengua no tengo el Espíritu. Okay. Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, son los dos capítulos clave donde se habla de los dones. Le dice, no todos hablan en lenguas. Punto, se acabó. O sea, no todos hablan en lenguas, ya eso está claro. Por otro lado, el apóstol Pablo habla de que todos hemos sido bautizados en el Espíritu. 1 Corintios 12. Entonces, si todos hemos sido bautizados en el Espíritu y no todos hablamos en lenguas, pues obviamente yo no requiero hablar en lengua para estar bautizado por el Espíritu. Entonces, la gente que te dice eso o ignora estos textos o no los conoce. Pero claramente yo creo que tenemos la evidencia, sin tener que interpretar mucho. Todos estamos bautizados por el Espíritu y no todos hablan en lenguas. Eso es la primera parte. Lo de los gemidos indecibles, que es algo un tanto diferente a las lenguas, es básicamente, fíjate que el contexto habla de que no sabemos cómo orar. Hay momentos en que tú no sabes cómo orar y tú pudieras decir entonces, estoy perdida. No, yo he orado muchas veces y le he dicho al Señor, Señor, en esta situación o decisión, yo no estoy seguro cómo orar. Yo te pido que conforme a tu promesa, el Espíritu de Dios, que ora conforme a la voluntad de Dios, que es lo que Pablo está diciendo, porque conoce los secretos, escudriña la mente de Dios, que ore a mi favor. Y lo que Él ore y yo reciba, eso será. Ese es el contexto. Cuando te encuentras perdida en cómo orar, que no te preocupes, que el Espíritu está orando por ti, está intercediendo. Entonces yo lo que necesito es como quedarme tranquilo en dependencia de eso que ya se me dijo. Otras veces yo creo que nosotros oramos de una manera, pero no es lo que Dios quiere para mí. Entonces el Espíritu va a interceder por mí en la dirección correcta y muchas veces va a terminar conquistando, por así decirlo, lo que yo estoy pidiendo y dándome lo que conviene. Y al final yo entendiendo, bueno, yo quería esto, pero me dieron esto y esto era lo que Dios realmente quería. Yo creo que eso es más el contexto. Este otro contexto del que mencionabas, hay dos preguntas diferentes. ¿Cómo saber si esta gente que está hablando en lengua realmente está hablando en lengua? Bueno, si tú escuchas, muchas de esas gente están en una repetición de la misma cosa. Es lo mismo, porque yo les he oído. O sea, no hay tal cosa como que hay una conversación larga con mucha revelación. Eso es lo primero. Lo segundo, mucha de esta gente tampoco tiene quien interprete. Lo tercero, el apóstol Pablo dijo, en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras que se entiendan a 10,000 palabras en lenguas. En otra palabra, esto no es para el contexto de la iglesia. En la iglesia venimos a ser edificados por la palabra de Dios, por palabras inteligibles. Entonces, eso es una mala aplicación de ese don en ese contexto. Número 3, número 4. Que en marzo, antes de marzo, tú vas a recibir una cosa. Antes de marzo pasan tantas cosas que yo solo pudiera atribuir a cualquiera que me pase. Eso era lo que querían decirme. Y ahí es donde está la fortaleza, entre comillas, de esas revelaciones no específicas, sumamente vagas, porque cualquier cosa, de una buena bendición hasta algo que no me fuera muy bien, pudiera ser atribuido a eso que el Espíritu dio. Por otro lado, el Espíritu vino a edificar la iglesia. Los dones son para edificar la iglesia. A nadie edifica en la iglesia el saber que a mí me va a pasar una cosa antes de marzo. Eso es una cosa para mi propio consumo en el mejor de los casos. Pero ese no es el contexto de los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu vienen
literalmente definido, para la edificación de la iglesia. O sea que si alguien va a venir y a interpretar algo, debe estar interpretando algo que tiene que ver con la IBI, la congregación de la IBI. Y ni siquiera estoy ahora mismo negando o afirmando que eso sea posible, pero si me va a decir algo, no es para Miguel Núñez, es para la IBI, la congregación, porque para eso son, los dones del Espíritu. Y finalmente, Hechos 2, las lenguas de Hechos 2 no son, algunos piensan que sí, pero en nuestro entendimiento no son las mismas de 1 Corintios 12 y 14. Claramente en Hechos 2 son lenguas, como tú dijiste, de países, de naciones. No se requirió intérprete. En 1 Corintios me dicen que las lenguas requieren un intérprete. Ahí nadie tuvo que interpretarle a nadie. Todo el mundo entendió en su propio idioma. Número 2, esas lenguas sirvieron un propósito evangelístico, porque ellos resultaron convertidos, porque escucharon el mensaje de Pedro que produjo se sintieron compungidos de corazón. La lengua de 1 Corintios 12 y 14 nos dicen que el hombre no las entienden porque el que habla en lengua le habla a Dios. Pedro no le habló a Dios, le habló a ellos, le habló a ese grupo de inconversos que terminó convertido. Entonces nosotros entendemos que las lenguas de 1 Corintios 12 y 14 son otras lenguas distintas a estos lenguajes, pero dadas por el Espíritu y por tanto fueron don de lenguas, pero diferenciando unas de otras. Ahí no estoy entrando ni en cesacionismo ni en continuismo, simplemente tratando de aclarar qué es lo que la palabra dice con relación a lenguas. No, yo simplemente quisiera como subrayar el por qué y para qué. Cuando la Biblia dice para, a fin de, pongamos la atención a esas cosas. Y el apóstol Pablo es bien claro, el pastor Miguel hizo referencia a dos pasajes de 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Y está claro en 1 Corintios 12 cuando habla de que hay diversidad de dones, y menciona diversidad de operaciones, actividades y demás y ministerios, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, que es uno de los pasajes citados, 1 Corintios 12, 7. Y en el 14 específicamente donde se aborda el tema de la lengua, si usted lo lee con detenimiento, se va a encontrar que Pablo hace un sobreénfasis, como casi como disco rayado, de pero para la edificación, pero para la edificación, pero para la edificación, pero para la edificación, lo que edifique más, procuren lo que traiga mayor edificación, la edificación, la edificación. Y nosotros nos encontramos en controversia de que si tú hablas o no hablas en lengua, y no estamos pensando en que Pablo dijo, lo que vayan a hacer en la iglesia, todo lo que hagan, háganlo para la edificación de la iglesia. La relación de números de Pablo que dice, doy gracias al Señor porque hablo en lengua más que todos ustedes. Él no está denegando eso. De hecho, él dice, yo hablo más que todos ustedes, le dice a los corintios, pero yo prefiero en la iglesia hablar, como decía el pastor, 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros. Y ahí está de nuevo, ¿para qué? Para instruir a otros, antes de 10,000 palabras en lengua. Y me gusta hacer la relación, divide 5 entre 10,000. Eso es 0.05%. Pablo dice, es mejor un 0.05% de palabras con entendimiento que edifican versus. Entonces, es un sobreénfasis subrayado en que el propósito es la edificación más que las manifestaciones de poder y demás. Entonces, denegar que la presencia del Espíritu porque alguien no habla en don de lenguas. El don de lengua es uno de los dones mencionados ahí, pero quizás esa persona tiene otros dones, como el don de dar, el don de servicio. Nadie habla del don de dar, nadie quiere el don de dar, quiere que le den. El don de ahorrar, la gente quiere. El don de servicio, el don de misericordia, hay múltiples dones. Y en el don de servicio, dale doble clic a eso y en todas las áreas donde tú puedes servir en la iglesia, en el contexto actual, porque en el pasado no teníamos ministerios como lo tenemos hoy, donde tenemos hermanos que nos sirven, por ejemplo, en las cámaras, en el sonido, ujieres, acomodando sillas y diferentes otros ministerios, cuadro dominical y demás. No existían muchos de esos ministerios en el pasado, pero está el don de servicio. Si tú estás sirviendo en tu iglesia local con el propósito de edificar a tu iglesia local, lo haces por medio del don del Espíritu de Dios. Es una de las manifestaciones, entre tantas. O sea que no es característico el don de lengua, ni ningún otro como el único para decir si tú eres o no eres. Hay diversidad dentro de la multiforme gracia de Dios.
según el propósito de Dios en cada contexto local. Teníamos aquí una aquí delante. Y No otra. sé dónde está el Amén. micrófono. Póngase en pie para saber dónde estamos. Ya. Bien, Dios les bendiga. Perdón, tenemos uno aquí. Levanten la mano y déjenos saber en qué lado. Okay, aquí primero ya empezó a hablar, tenemos otro allá y después aquí delante, volvemos aquí delante, que tenemos una mano de ahorita. Amén, buenas noches. Me queda claro la explicación que acaban de darnos con respecto a la manifestación. Pero tenía una pregunta antes de la explicación con respecto a 1 Corintios 14, 26 en adelante, donde Pablo, me gustaría preguntar si él está dando algún tipo de regulación para que el don de lenguas pueda ser presente, estar presente en una congregación, y en base a lo que han explicado, si es para la edificación de la iglesia. Porque Pablo aquí está especificando que si hay un intérprete, que entiendo que debe de ser a través del Espíritu, si él está poniendo como la regla, la condición para que sea viable. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 26? Lo puedo leer, yo tengo aquí. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Punto y seguido. Que todo se haga para edificación, de nuevo, para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Okay. Entonces, hay una cierta regulación en ese contexto de la congregación. Recuerden que estas cartas todas fueron enviadas para abordar temas específicos y problemas específicos que estaban ocurriendo en ese momento. Cuando uno sigue lo que Pablo acaba de decir, y a lo cual tú aludías, no hay duda de que estaba ocurriendo un problema de orden. Primero, porque Pablo lo dice, que se haga en orden. Obviamente, ustedes no están ordenados. Número 2, si van a hablar en lengua, que no se pongan a hablar 4, 5, 6, 8, 10, 2 o 3 a lo sumo, y que lo hagan en orden. Entonces, ciertamente, Pablo está tratando de regularizar este orden. Pero dentro de eso, le dice que debe haber un intérprete, y nosotros debiéramos, al escuchar al intérprete, por así decirlo, de estar esperando algo que nos va a edificar a nosotros como iglesia, no a Luis Núñez, que le van a dar un viaje en enero del año que viene. Amén. Eso no va a edificar la iglesia en lo más mínimo, que es lo que frecuentemente escuchamos hoy en día. Eso por un lado. Y finalmente, en el momento en que Pablo está escribiendo estas cosas, el Nuevo Testamento no estaba ni siquiera escrito, señores, se estaba escribiendo. Nosotros tenemos todo un Nuevo Testamento ya completo. Entonces, lo que la iglesia necesita para su edificación está ahí. En un momento dado, todavía la iglesia estaba dependiente de cosas que ellos no entendían bien, que no estaban reveladas. Estaba todavía la autoridad apostólica presente, de manera que si algo sonaba raro, vamos a preguntarle a Pablo, vamos a enviarle una carta. Ahora nosotros no tenemos autoridad apostólica presente. La autoridad que tenemos es la palabra. Y con la palabra nosotros edificamos ahora al cuerpo de Cristo. Porque ese es el énfasis de Pablo. Vamos a hablar cinco palabras para edificar al cuerpo de Cristo y no 10,000 en lenguas. Bueno, eso es lo que hacemos cada vez que abrimos la palabra. Es con palabras inteligibles vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, creemos que Pablo estaba regulando, para concluir, creemos que Pablo estaba regulando esa práctica en ese contexto en particular, pero no necesariamente que esto era algo que Pablo esperaba que continuara a lo largo del tiempo de esa forma, por lo menos. Y como hemos hecho sobre énfasis en edificación, y Pablo lo hizo, me permiten de nuevo recordar a qué Pablo se refería con edificación. Efesios 4, edificación consiste, y el resultado de la edificación es, y es lo que todos debemos procurar, pleno conocimiento del Hijo de Dios, condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, crecimiento del cuerpo, todas las coyunturas funcionando, ajustadas, para crecer conforme a la cabeza que es Cristo. Eso es edificación. Entonces,
lo que está sucediendo en el cuerpo, en el seno de la iglesia, contribuye a ese propósito, a eso le llamamos edificación. Si la discusión o el debate o lo que yo creo no contribuye a esto, entonces no es edificación, entonces ya queda de plano fuera. Una cosa más. Con lo que yo dije, que yo no creo que Pablo estaba esperando que esto continuara de esa forma en el tiempo. Yo no estoy diciendo con esto que yo niego la posibilidad de que en lugares donde la iglesia tiene condiciones similares a la de Corintio, que era una iglesia complicada, muy mística también. Exacto, complicada, donde había manifestaciones de poder, pero gente que no sabía ni leer muchas veces y gente que no tenía una Biblia. Yo no estoy diciendo que en situaciones similares eso no pudiera darse, porque tú vas a tribus indígenas donde tú le dices, no, porque el Dios de nosotros envió a su Hijo. ¿Y quién te dijo todo eso? La Biblia. Y te van a decir, ¿qué es la Biblia? Te le va a decir un libro. ¿Y qué es un libro? Bueno, una colección de páginas. ¿Y qué son páginas? Ellos no saben, no tienen un alfabeto. Entonces, ¿de qué manera esta gente te va a creer que el Dios verdadero te envió cuando ellos no tienen, basado en la autoridad de la Biblia, cuando ellos no tienen ni siquiera un alfabeto, mucho menos un libro que se llame la Biblia? En esos casos, Dios va a autentificar su mensaje y mensajero de formas sobrenaturales, como lo hizo en la iglesia primitiva. Es donde yo creo que esas cosas estarían más dadas a ocurrir. En contextos como estos, ahí está la palabra. Nosotros podemos leerla, tenemos múltiples versiones de todos los colores, las letras en todos los tamaños. Pastores que se han educado, que han estudiado, bueno, eso es lo que yo espero entonces, que nos expliquen la palabra en este contexto con lo que Dios ha provisto para este contexto. Para otro contexto, similar a lo de 1 Corintios, bueno, Dios hará las cosas que Él hizo en ese momento. Eso es como yo lo entiendo. Y recuerdo un ejemplo de una persona que tú y yo conocemos, tú mismo has hecho esa ilustración como ejemplo real, de esta persona que en el pasado llegó a hablar en lenguas de manera genuina, y podemos creer eso. Pero, y de manera privada. Y de manera privada. Pero en la medida en que... Y luego comenzó a cada vez más, hablaba menos. Y cuando se indagó la razón, en la medida en que aumentó el conocimiento de la palabra de Dios, en la medida en que se expuso más a la palabra de Dios, que fue siendo edificada por el estudio y conocimiento de la palabra de Dios, comenzó a mermar esa manifestación del Espíritu. No la necesitaba más, porque tenía algo que era superior, que realmente estaba proveyendo lo que es el propósito para el cual el Espíritu nos fue dado, y para lo cual somos iglesia, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Donde abunda la enseñanza de la palabra de Dios, ese tipo de manifestaciones sobrenaturales generalmente no están presentes, no porque seamos necesariamente de que cesacionistas, bautistas, pentecostales, es que el propósito de la edificación, y si estamos siendo edificados, no necesitamos alguna de esas manifestaciones sobrenaturales. Teníamos allá, nos va a dar el tiempo para esa pregunta y la de aquí de adelante, que tenía una mano levantada. Bueno, aquí hay dos. Que allá hay otra. Bueno, pues entonces... Esta va a ser la última. El mejor postor. Vamos primero allá atrás primero, que estaba primero. Sí, buenas noches, bendiciones. Pastor, mi pregunta tiene que ver con cómo reflexionar sabiamente sobre la obra del Espíritu Santo y, digamos, su fruto en mi vida, pero a la luz de dos situaciones distintas. La primera sería como cristiano, un cristiano el cual ha sido salvado verdaderamente. Bueno, si es cristiano es salvado, pero que viene de un contexto, digamos, altamente pecaminoso, donde la mentira, la violencia impera, y solo hasta que esta persona está bien formada, un adulto, viene y conoce al Señor y tiene ya todo este equipaje, vamos a decirle, detrás. En el caso de esa persona, ¿cómo pudiese esa persona meditar o reflexionar sobre la obra del Espíritu en su vida sin quizá desalentarse porque quizá está tomando más tiempo de lo que pueda pensar o no está yendo a la velocidad que ve quizá a sus hermanos en la iglesia? Ese es uno. Y el otro escenario, que sería el otro extremo, sería un cristiano que
creció en un hogar de valores, donde se le dio formación y donde, bueno, los valores cristianos eran la regla, vamos a decir. En el caso de ese cristiano, ¿cómo puede reflexionar sobre la obra del Espíritu Santo en su vida? Y para quizás darse cuenta de que quizá lo que puede considerar que es un fruto o el obrar del Espíritu Santo no es más que quizá costumbre o como me criaron y no que realmente estoy siendo retado o viviendo a la altura de mi llamado, vamos a decir. Sí. Excelente pregunta, porque ambas cosas se ven. Si tú lees Gálatas 5:22, se habla del fruto del Espíritu, pero si tú subes 3 versículos hacia arriba, Gálatas 19, te habla del fruto de la carne. Ahí en el fruto de la carne está la violencia de que hablaste, hay 1000 cosas, inmoralidad, hechicería, pleitos, divisiones, envidia, celos, etcétera, etcétera. Pero, entonces el 22 comienza con un pero, el versículo 22. Pero el fruto del Espíritu. En la medida en que tú ves que esas cosas que antes practicabas, ahora se han ido alejando, están quedando cada vez más lejos. Y estas cosas definidas como el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fidelidad, benignidad, hasta llegar a dominio propio. En la medida en que esas cosas comienzan a aflorar en tu vida, de esa manera tú comienzas a concluir, el Espíritu de Dios está cultivando esto en mí, porque tengo mucho menos de aquello y en esta otra área esas cosas han ido subiendo. Esa sería como la mejor evidencia. Y creo que Gálatas 5:19 al 23 es un buen contraste entre lo que son esas obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu. Creo que eso sería lo más práctico. Y luego, con relación a lo otro, ciertamente hay mucha gente que creció en iglesias cristianas, evangélicas, y tienen un evangelicalismo cultural, como mucha gente que tiene un catolicismo cultural. Entonces, en ese contexto, de nuevo, yo creo que lo que esa persona tiene que preguntarse es si él realmente está siguiendo estas actividades religiosas como parte de lo que aprendió, o si él está exhibiendo en su vida de manera genuina y que él lo pueda ver y disfrutar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz y demás. Y si él tiene alguna duda, él puede preguntarle, si él tiene genuinamente una búsqueda para saber qué es qué, él puede preguntarle a otros de ese fruto del Espíritu, ¿qué tú estás viendo en mi vida? Y él mismo preguntarse si realmente las cosas de Dios es algo que él disfruta. No es que voy a estar yendo a la iglesia, yo disfruto ser parte de una comunidad. No es que de vez en cuando yo leo la palabra, no, yo disfruto leer la palabra. Yo disfruto cuando se me predica la palabra. Yo estoy tratando de huir del pecado, yo estoy tratando de cada vez ser más santificado. Esas son cosas que solamente la produce el Espíritu de Dios. Él puede hacerse exactamente las mismas preguntas. Yo creo que ahí es donde están las respuestas para ambos. Tenemos una mano allá. Luego tenemos 2 aquí, 1 y 2. Le paso el micrófono a la hermana aquí. Bueno, ya para dar como un resumen y aprovechando el contexto de la conferencia y que tenemos visita de gente de muchos países que han venido a escuchar verdad, yo quisiera como que nos hablara un poco mejor de cómo nosotros entendemos, de cuál es la manera sana y correcta de nosotros hablar de todos los dones del Espíritu que están en 1 Corintios 12, que no es solamente la lengua, tiene otros dones. Entonces, ¿cuál es la manera sana en que nosotros hablamos con un pentecostal, con un católico, cómo la entendemos nosotros como iglesia? Bueno, si es hablar a otros versus a la iglesia, es básicamente abriendo la palabra, comenzando por ahí. Y yo creo que necesitaríamos revisar 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14 desde el principio del versículo 1 y irlo, por así decirlo, pelando
uno por uno, de manera que ellos puedan entender cosas que ya el mismo Pastor Luis ha estado leyendo. El propósito de los dones, la edificación de la iglesia, cómo ejercerlo, aún en el mejor contexto que sería ese, cómo ejercerlo en orden. Si es el don de lengua, 2 o 3 a la vez, no este desorden que a veces oímos. Tiene que haber alguien que interprete. Cuando él interprete, como es para la edificación de la iglesia, tiene que estar trayendo algo que edifique a la iglesia, si no, tenemos que rechazarlo. Que el Espíritu nos bautiza a todos, que no todos hablan en lenguas. Entonces, cuando nos vamos a 1 Corintios 14, no hay duda de que Pablo está regulando una serie de cosas, como ya lo vimos, cuando viene con el don de lenguas específicamente, para luego ver otras cosas, que sean no más de 2 o 3 y que sea uno a la vez, que haya intérprete, lo que dijimos. Ahí mismo, Pablo le dice, y a los profetas, la misma cosa, que cuando esté uno hablando, que se calle el otro, porque aparentemente esto era un desorden en Corintios. Y luego que los demás escuchen y que los demás juzguen. Ahora los demás van a juzgar la veracidad de lo que estos 2 o 3 profetas trajeron. Entonces, hermanos, esto tiene un contexto de orden versus desorden. Bueno, Pablo dice que todos se hagan en orden y en decencia y en orden. Hermanos, obviamente aquí había un desorden y Pablo está tratando de regular esto. Pero como el propósito en el caso del don de lenguas, es edificación de la iglesia, pues en vez de querer estar hablando en la iglesia, yo creo que en lenguas, debiera haber un mayor deseo de poder entender la palabra y explicar la palabra, porque Pablo prefiere 5 palabras inteligibles para enseñar a la iglesia, edificar a todos, que hablar en lenguas. Entonces, por lo menos en ese contexto, ayudarla a entender que en el mejor contexto de la iglesia primitiva, esto tenía sus limitaciones. Porque esas mismas limitaciones hoy en día, aún asumiendo que todo esto continuará igual, son violadas continuamente. Entonces, por lo menos comenzar ahí. Pero tiene que ser a partir de la palabra, no de yo creo, yo pienso. Mira, lee este versículo, ve este pasaje. ¿Qué tú entiendes por eso? Pues mira, déjame decirte lo que nosotros entendemos por esto. Y así sucesivamente. Yo creo que esa es la manera de hacerlo. Porque de lo otro vamos a partir de la experiencia. Cuando tú partes de la experiencia, va a ajustar la palabra a la experiencia. Y nosotros tenemos que partir de la palabra para ajustar la experiencia. Entonces yo creo que esa es la manera de hacerlo. Y con un espíritu de humildad, de entendimiento, no de condenación, espíritu de gracia, para que el otro quiera huir. Sí, yo diría que es una cuestión de enfoque. Nos enfocamos no solamente en nosotros mismos, en mi don y en mí, cuando debemos enfocarnos en primer lugar en el dador de los dones, número 1, en el propósito para el cual da los dones, y número 3, a quiénes benefician los dones, porque no es para mi beneficio personal, es para la iglesia. Entonces yo estoy de último, yo soy un instrumento, yo soy un guante vacío que es llenado con la mano del Espíritu Santo para llevar a cabo el propósito de edificar y bendecir a la iglesia. Y si el enfoque está en el dador más que en nosotros, entonces esto es un motivo para dar gracias y gloria a Dios también. Teníamos aquí 2 manos. Una aquí, la hermana en el centro. Primero póngase de pie y luego aquí. Y con estas 2 ya cerramos. Sí, buenas noches. Mi nombre es Kendia. La pregunta que tengo es la siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 13, me dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero Lucas capítulo 11 me dice, el Señor Jesucristo, en este pasaje, me dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La pregunta es... Si he sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa, luego de haber creído en el Evangelio de Salvación, entonces el Señor Jesucristo me dice que debo pedir el Espíritu Santo luego de haber creído y haber sido sellada. Sí, no, lo que pasa es que Lucas y lo que Cristo enseñó en Lucas está mucho antes de lo que Pablo está enseñando en Efesios.
Cuando Cristo vino, el Espíritu no había venido. Pentecostés no se había dado. Lo que Cristo está diciendo es que el Espíritu va a venir, y va a venir de hecho en el contexto de estar orando por él. De hecho, cuando llegó, los discípulos estaban reunidos y estaban orando. Eso fue lo que Cristo instruyó en Lucas, que esperaran por el Espíritu orando, pidiendo por él. Entonces está diciendo, cuando ustedes le dan algo a sus hijos, ustedes son malos, porque la palabra de Dios dice que somos todos malos, ¿verdad? Nadie es bueno, ni siquiera uno. Y ustedes saben dar cosas buenas. Pues mi Padre sabe dar cosas todavía mejores que las de ustedes. Y mi Padre le va a dar el Espíritu. Oren para que el Espíritu venga. En Juan, Pablo le dice exactamente lo mismo a los discípulos, que oren para que el Espíritu venga. Llegamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Los discípulos están orando y el Espíritu viene a la iglesia en el contexto de la oración. Ellos hicieron exactamente lo que Cristo le dijo. Esperen orando por el Espíritu. El Espíritu llegó. Ahora llegamos a Efesios años después. Y Efesios lo que me está diciendo es que cuando yo creo, el Espíritu viene y me sella. Pero ya el Espíritu está aquí con la iglesia. Porque la enseñanza de Cristo está allá atrás. No sé si me está siguiendo. Entonces ya el Espíritu llegó, no tengo que seguir orando para que el Espíritu venga, ya el Espíritu está aquí. Pero cuando el Espíritu no estaba, sí tenían que orar para que el Espíritu viniera. Yo soy sellado, lo cual significa que el Espíritu vino a morar a mi vida, y eso es como el pago inicial de lo que va a ocurrir finalmente. Eso es por donde comienza mi salvación. Y ahí la palabra el sello, porque una vez Él viene a tu vida, Él nunca va a salir de ti. Y de ahí la palabra el sello. Entonces, la petición es anterior y esto es la consumación ya de cuando el Espíritu vino, posterior a la venida del Espíritu. ¿Quedó claro? Okay. Tenemos la última pregunta de la noche, lamentablemente, pero el tiempo ha avanzado. Esperamos, esperamos tener otros encuentros para responder preguntas, ver inquietudes. Ponte de pie, por favor, para que los hermanos te vean. Ok, básicamente es una duda, confusión que la voy a formular como pregunta. Sabiendo que nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, sabiendo que la creación o la historia redentora del pueblo del Señor está ya hecha desde la creación hasta la última venida del Señor. Entonces, también partiendo de que hemos sido escogidos, llamados, predestinados y vamos a ser glorificados, vemos cómo en cada momento, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, el Señor una y otra vez pide al pueblo arrepentimiento. Por ejemplo, vemos en Génesis como en un lenguaje antropomórfico, o sea, el Señor dice en Génesis que se arrepiente. Obviamente eso quiere decir que le duele. O sea, le duele lo que pasa en su creación. Luego vemos cómo ya el arca de Noé, él ya desde antes de que pasara, o sea, ya él lo tenía eso, vamos a decir, predestinado que iba a pasar y así sucesivamente. Entonces, mi pregunta es, viendo cómo, o sea, el Señor tiene el control porque hay otras corrientes que he leído que es un Dios que está en formación, que no es un Dios que está totalmente en control, no es soberano. Entonces, viendo toda esta historia redentora y alineándola con el tema de hoy del Espíritu Santo, mi pregunta es, si el Señor sabe exactamente cuándo yo voy a huir de una tentación, cuándo yo voy a caer en una tentación, cuándo yo voy a obrar mal. Otra cosa, el Señor sabe que muchas de estas cosas no van a afectar al final el propósito redentor. Y mi pregunta es, yo teniendo el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo realmente se me da para yo, dentro de ese camino de santidad, ir purificándome, ir pasando pruebas, aún independientemente de que el Señor sepa cuándo ya yo voy a fallar, aunque yo crea que no vaya a fallar, por ejemplo, como Pedro. Esa es mi pregunta. El propósito de Dios contigo desde la eternidad y con cada uno de sus hijos es formar la imagen de Cristo, Romanos 8:28. Aquellos que de antes conoció, a eso predestinó, a lo que predestinó justificó, a lo que justificó glorificó, y luego continúa para la formación, ¿verdad?, de la imagen del Hijo en ti.
Entonces, toda esta historia que tú estás viviendo tiene un solo propósito: la formación de la imagen del Hijo en ti. Dificultades, no dificultades, el Espíritu viene a tallar esa imagen en ti a lo largo de este proceso, bajo el control de Dios. Pero el hecho de que Dios esté en control ni nos quita a nosotros responsabilidades, ni debiera a nosotros quitarnos gozo y demás a través del proceso, porque Dios lo que está es permitiéndome justamente que yo disfrute la obra que Él está haciendo, en la medida en que Él hace y en la medida que yo me conecto con Él. Pero yo tengo esa responsabilidad. Cuando un cirujano va a operar a un paciente y con el anestesiólogo, ellos tienen una idea de lo que va a pasar. Yo voy a esperar que el anestesiólogo te duerma. Cuando se te da esto, él sabe que se va a dormir. Cuando eso comience, yo voy a abrir pensando en una cirugía de corazón abierto, voy a abrir el pecho, voy a separar los huesos. Él tiene que hacer eso, pero él sabe lo que va a pasar en cada momento. Cuando yo corte esto va a sangrar, pero él todavía tiene que hacer ese proceso para desbloquear los vasos sanguíneos que están bloqueados o hacer el bypass que vaya a hacer. Bueno, eso es como Dios. Él sabe lo que va a hacer, Él sabe lo que va a pasar, Él va a hacerlo. En el proceso, tú estás siendo transformada a la imagen de Dios. De la misma manera que el paciente está siendo cambiado de un paciente con vasos obstruidos a vasos abiertos. Es una ilustración simplemente. Pero es un proceso en el que tú participas y al mismo tiempo en el que a ti te están cambiando. Porque es activo y pasivo. 1 Corintios 3, 18. Nosotros somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados. No es que yo me transformo, a mí me transforma. De gloria en gloria. Como viendo por un espejo la gloria del Señor. ¿Y cómo ocurre eso? Por el Espíritu. O sea, es el Espíritu que me va transformando, pero me transforma a través de mis circunstancias a lo largo de la vida. Respondí no estando exactamente seguro de que estaba respondiendo tu pregunta, pero me pregunto si respondí algo que trajo claridad a ti o todavía te queda una duda. Tú dijiste que era una duda, pero que le iba a formar en términos de pregunta. Yo me quedo para entonces concluir la noche con algo que tú mencionaste, pues tú decías, para conectarlo con el tema del Espíritu. Dios sabe cuándo yo voy a caer en una tentación, cuándo voy a perseverar, Él sabe cuándo yo necesito la asistencia del Espíritu. Y más sin embargo, hay como un llamado a la obediencia, un llamado al arrepentimiento. ¿Cómo interactuamos en esa realidad de que Dios sabe todo, pero yo necesito, como, entre comillas, hacer algo que Él me pide que yo haga? Entonces, el apóstol Pablo a los Filipenses dice: tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación. Ya está garantizada la salvación, con temor y temblor. No es que tú tengas que ganarte la salvación todos los días, sino que todo lo que implica tu salvación, y eso incluye tu santificación, ¿ok? Ocúpate de esas cosas con temor y temblor. En las cosas que Dios está haciendo en tu vida por medio del Espíritu, sé intencional en tú ponerte, como decimos, en la misma página de lo que Dios está haciendo. No procurando las cosas del mundo, sino las cosas que traen esa edificación que Él está obrando por medio del Espíritu y su palabra. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es el poder de Dios en ti, pero tú tienes que estar con tu mente y tú estar en la misma página de Dios. Y eso es lo que hace la oración, de nosotros ponernos sometidos bajo la voluntad de Dios, ocupándonos en las cosas en las que Dios está ocupado. Dios está ocupado, entre comillas, ¿verdad? ¿En qué? En transformarte. Entonces, ¿y tú? ¿Estás ocupada en lo que Dios está ocupado? A eso es lo que nos llama Pablo. Y eso lo hace el Espíritu en nosotros. Entonces, para cerrar la noche, hermanos, el Espíritu vino para glorificar a Cristo, para recordarnos las cosas, para enseñarnos, para darnos convicción de pecado, para por medio de la palabra de Dios edificarnos, para darnos mayor conocimiento de Él, transformarnos a la imagen de Él, para hacernos crecer, para producir fruto del Espíritu en nosotros. El fruto del Espíritu es evidencia de crecimiento. Dios está ocupado en esas cosas. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. Nosotros estamos llamados a ocuparnos en las mismas cosas, disponiendo nuestro corazón, nuestra mejor actitud. Dios, obra en mí por medio de tu Espíritu. Guíame como cantamos, ¿verdad? Guíame. Pon en mí el querer como el hacer para hacer tu voluntad.
Que el Señor nos bendiga. Gracias por esta noche. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.